El Papa se murió. De profundis clamavi ad te. ¿Y ahora qué? ¿Quién puede ser ese próximo gran líder? ¿Quién puede ser el representante de Dios en la tierra? De todos los hombres que hay en el mundo, ¿quién es el más digno de ser el Papa? Oli, ¿cómo están? ¿Cómo van? Años sin verlos. Bueno, hoy vamos a hablar de una película que se estrenó en el 2024 y que yo me vi este año hace súper poquito. ¿Quién es el más digno de ser el Papa? Como pueden imaginarse, esta es una decisión demasiado difícil, muy compleja y es precisamente el conflicto de la película Cónclave. El cónclave es una reunión que se hace para elegir al nuevo papa. De 113 hombres que llegan, solo uno va a ser el elegido como el próximo líder de los católicos. Y eso es solamente si consigue más de la mayoría de los votos. Como en todas las elecciones, es inevitable que se generen tensiones. Quienes quieren ganar intentan hundir a sus contrincantes. Siempre pasa. Y es que el cargo de ser el representante de Dios, no es cualquier cosa. El que gane tendrá un gran cargo que ocupar y los que votan un gran cargo el que otorgar. Sí o sí va a haber pleito. Porque es que, ¿qué valores necesita un hombre que va a ser la personificación de Dios? Ustedes saben, en la búsqueda del poder siempre se pone en juego la moral. Cuando se trata del poder, cualquier hombre, incluso los que pertenecen a la iglesia, puede ser corrompible, mentiroso, traicionero, desleal. Alguien debe controlar siempre los procesos electorales. Imagínense cómo sería eso sin ningún tipo de control. Todo necesita de la ley y el orden, incluso la misma iglesia. En este caso, nuestro protagonista, Lawrence, será quien se encargue de dirigir el cónclave, pero realmente terminará siendo como una especie de detective dentro de esta batalla papal. Y es que a mí esta película me dio como la impresión de que tiene como tintes de género policíaco, porque Lawrence tendrá que investigar a todos los que quieren ser papa y los secretos que ellos esconden. Realmente estos cardinales son quienes dicen ser. Bueno, ¿quiénes son estos posibles papas? Cardenal Tremblay. Sé que han dicho que tal vez yo sea el futuro papa. El hombre a primera vista parece como si fuera el mejor amigo de todos. Siempre está como por ahí parchando y escuchando la conversación de la gente, pero sobre todo está siempre como analizando la situación para armar una estrategia. Este man es el típico que se coge todos los chismes así. A grandes rasgos, Tremblay es como conservador con una mirada de la iglesia hacia lo tradicional. Porque Tremblay parece saber más de lo que cuenta. Cardenal Aldo. Hermano, no tengo intenciones de ocultar mi postura. Aldo se muestra como alguien pesimista y como irritado. Es como si él no quisiera estar allí, como que siempre está amargado. Aldo fue un gran amigo del Papa muerto. Compartían ideales que iban en vía de la libertad y la igualdad. Entonces, si está tan amargado con esta situación, ¿por qué está allí? ¿Qué es lo que desea Aldo? Cardenal Tedesco. Non ho dubbio. But don't worry, my friends have kept me well informed. Tedesco llega con toda. Es excéntrico, carismático, para nada tímido. Se muestra como un hombre confiado y seguro de sí mismo. A él no le da miedo decir lo que piensa, y lo que piensa es bastante controversial a veces. Él cree que hay que volver a las antiguas costumbres de la iglesia, incluso si eso significa irse en guerra con el que sea. ¿Hasta dónde puede llegar Tedesco para obtener lo que quiere? Cardenal Adeyemi. Sentí la presencia del Espíritu Santo esta mañana, te lo juro. Adeyemi se muestra como bastante neutro y como que al principio no parece generar conflictos ni controversias. El único problemita con Adeyemi es que él cree que todos los homosexuales deberían ir al infierno. Dios mío, ¿por qué la gente vota por Adeyemi? Cardenal Benito. A recordar a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que están enfermos. Él aparece de repente. Nadie lo conoce ni sabe quién es. Benito es latino, mi gente latino, y lideró una misión en Afganistán. Él es un berraco. Este man se muestra como alguien silencioso, sin ambiciones ni deseos propios y egoístas. Su único deseo parece ser como ayudar a los más débiles. Incluso
uno lo ve como alguien débil, aunque en verdad es un hombre que ha ido a la guerra. Parece que Benito es como una caja de sorpresas. Entonces, ¿qué representa este hombre para la iglesia? Decano Lawrence. No es mi deber buscar secretos del pasado de mis colegas. Lawrence es nuestro protagonista que nos va a conducir por todo este drama papal. Él se muestra como alguien en quien se puede confiar por su objetividad. Parece como prescindir de la necesidad de poder y siempre quiere como el bien común. Como le mencioné, este personaje termina encarnando la labor del detective, que es desvelar los misterios y conocer la verdad a toda costa. Esta necesidad de descifrar los misterios y conocer más de lo que debería va a ser su conflicto. ¿Por qué Lawrence es elegido como aquel que debe ordenar el cónclave? Primer acto, la sospecha. Un hombre camina por las calles de Roma hasta llegar a Ciudad del Vaticano. Notamos varias cosas. Primero, está solo. Segundo, la manera en que camina denota algo de cansancio. Tercero, su cuerpo parece contener mucha angustia. Miren cómo contrae sus manos y su frente. Nos adentramos en una habitación llena de hombres que despiden a su gran líder. El Papa ha muerto. De su dedo intentan remover el anillo que es sello de la autoridad papal, pero en lugar de deslizarse suavemente, se extrae como con mucha dificultad. Desde ya nos están diciendo que será complicado desprenderse del legado que dejó esta persona, y que hacerlo traerá algún tipo de lucha. Si se deslizan en cambio las lágrimas de un hombre angustiado. El decano Lawrence llora lo que ahora es un cuerpo sin vida. Surge la pregunta, ¿qué tipo de hombre era el Papa que se murió? De Aldo, el amargado, obtenemos algo de información. Es que solíamos jugar seguido en las tardes. ¿Quién ganaba? Él ganaba. Estaba a 8 movimientos delante de ti. El Papa era bastante astuto y siempre estaba 8 movimientos adelante de todos. Recuerden esto para más adelante. Aldo también nos cuenta que el Papa se murió pues como de un paro cardíaco, y ahí Lawrence empieza su labor de investigar. ¿Qué fue lo que pasó en el momento de su muerte? ¿Quién lo encontró? ¿A quién se le informó? ¿Qué se hizo después? Él está hablando de esto con sus colegas cuando de la nada entra en escena el cardenal Tremblay, el chismoso. Le habríamos llamado antes, pero... Thomas, lo lamento mucho. Yo sé de su santidad. Era bastante cercano a ti y a Aldo. El súbito silencio por su presencia es letal, y pareciera que este hombre ya llevaba tiempo escuchando la conversación, como si los estuviera espiando. Tremblay explica que él quiso verificar los hechos de la muerte del Papa antes que nadie, lo que significa que él tomó cierta ventaja frente a la narrativa de lo que pasó ese día. ¿Pero por qué? No sabemos todavía. Llega el día del cónclave y, como les dije, se reúnen todos los cardinales para elegir a su próximo líder. El encierro es total, como si estuvieran en una prisión. Nadie entra y nadie sale. Los despojan de todo tipo de comunicación con el mundo. Ni siquiera las ventanas son posibles. Pero bueno, uno pensaría que los hombres que eligieron este camino saben a lo que se atienen, ¿o no? Nos muestran algo vital. Cigarrillos, celulares, pastilleros. Esa es la vida de muchos ancianos y de muchos de nosotros. Y es que ahí hay un punto. Por más que estos señores sean el próximo posible papa, o sea, lo más cercano a Dios, no son Dios. Son bastante humanos en realidad. A ellos los atraviesa el exceso, el cigarrillo, el deseo, el celular y la muerte, los pastilleros. Es muy interesante ver cómo allí están todo tipo de hombres, blancos, negros, latinos, orientales, todos en representación de la diócesis a nivel mundial. Y aquí surge otra pregunta. ¿Qué es lo que lleva a una persona a querer o no querer ser papa? Nadie cuerdo querría el papado. Varios colegas parecen quererlo. La respuesta a esta pregunta la veremos a través de toda la película. A esta cuestión se le debe añadir un matiz que siempre atraviesa la condición de ser humano, la contradicción. O sea, cuando se dice una cosa y se hace otra. El primer equívoco lo notamos en Aldo. Y si sé en mi corazón que no soy digno... Eres el más digno de nosotros. No es cierto. Pues diles... Él dice no querer ser papa porque no se siente digno, pero no puede dejar que otros menos dignos que él ganen el papado.
Y más notorio aún es que dice que no podría vivir consigo mismo si eso llegara a pasar. Es decir, aquí aparece el deseo del poder en tensión con la culpa. A él le da miedo el poder, pero le da más miedo que otros con una cosmovisión diferente a la suya tengan ese poder y sean quienes dominen y marquen el camino a seguir. Digamos que se puede entender un poco su preocupación por el que alguien como Tedesco gane el papado, pero entonces, ¿por qué tanto rechazo a ser él el elegido? Más adelante tendremos más pistas de esto, pero por lo pronto podemos entender que él se encuentra en una posición un poco cómica, porque gane o pierda va a sufrir. El segundo equívoco es de Lawrence. Discutimos la última vez. Yo le pedí permiso para renunciar como decano. Él menciona que antes de morirse tuvo una discusión con el Papa, porque él le dijo que le dejara su cargo de ser decano a alguien más. El Papa no lo dejó renunciar y le dijo que algunos nacen para ser pastores y otros administran la granja. Aparentemente soy administrador. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un granjero? El pastor tiene una relación con su rebaño, cuida las ovejas del enemigo. El pastor siempre está al servicio de sus ovejas. El pastor es una figura realmente importante en la iglesia. En la primera carta de Pedro mencionan que el pastor cuidará y guiará a los creyentes. Ese es básicamente el cargo del Papa. La Biblia dice exactamente esto. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala manera, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño. Se trata de ser un modelo a seguir, una figura. Y por otro lado tenemos al granjero. El granjero es el que administra la granja y Lawrence es un administrador. Administrar viene del latín ad y ministrare. Ad significa a, hacia, en movimiento. Ministrare proviene de manus y trajere, donde manus significa mano y trajere, traer. ¿Eso le suena a algo? Estamos hablando de una mano invisible que mueve las fichas, que genera el movimiento. Entonces el que administra debe ser el que conoce, ordena y elige. Lawrence debe conocer bien a sus ovejas para saber qué hacer con ellas y maniobrar en caso de que se descarrilen, mientras que el pastor, o sea, los cardinales, deben ser un modelo para el resto de las ovejas. Si ya se tiene la potencial figura del pastor, es más, tenemos más de 100 posibles pastores, o sea, más de 100 posibles papas, entonces, ¿para qué necesitamos un administrador? Sabiendo que el pastor es el que actúa a la manera de Dios. El que administra lo hace precisamente porque nada, ni humanos ni instituciones, puede operar sin un otro constatable que lo vigile y le ponga orden. Las cosas no salen bien porque sí, más bien tienden al desorden. Las elecciones no son del todo transparentes, ni los cardinales del todo sinceros, ni la iglesia del todo confiable. Lo irónico es que allá todos están como intentando ser esa figura que representa a Dios. Y Lawrence, que es el que no precisamente quiere ser papa, es quien cumple las funciones de la mano invisible, de establecer el orden, de conocer la verdad, de tomar decisiones, de intentar ser justo. Ahí les dejo. Segundo acto, la cacería. Imagínense pues que a Lawrence le llega el chisme de que el Papa despidió a el cardenal Tremblay por conducta inapropiada, pero como el Papa se murió, pues Tremblay se hizo loco. Lawrence obviamente queda re rayado porque pues ya están que empiezan las elecciones y Tremblay es uno de los favoritos al papado. Al pobre Lawrence no lo sueltan porque le llegan con otra noticia. Hay un nuevo cardinal y nadie sabe quién es. Lawrence le cuenta a su parcerito Aldo que hay un nuevo cardinal y que les va a tocar aceptarlo y que locha, pero bueno, toca. Y ahí mismo Aldo se azara y pone en cuestión la decisión que tomó el Papa. ¿Estamos seguros de que el Santo Padre estaba en condiciones cuando realizó el nombramiento? Miren otra vez la contradicción de Aldo. Su miedo es que personas sin tolerancia ganen el papado, pero ni siquiera conoce a esta nueva persona y ya lo está tachando de farsante a él y también está tachando de loco al Papa. Vuelve a surgir la cuestión: ¿quién es el más digno de ser el Papa?
Igual Lauren se para fuerte y dice, no mi rey, hay que aceptar a este nuevo man. Por darle una oportunidad a este nuevo, acaba de mover una ficha que es fundamental. Resulta que el nuevo miembro es Benito, un cardinal in pectore, es decir, que fue nombrado de forma confidencial, en este caso porque estaba haciendo misiones en Afganistán. Benito causa mucha curiosidad y confusión dentro del cónclave. Pueden creer que cuando rezó, pidió por los pobres y dio gracias a las mujeres por hacer el almuerzo. ¿Cómo se le ocurre? A él lo reciben en medio de una comida donde los cardenales se juntan con quienes hablan su mismo idioma. Esto parece algo lógico, pues es lo que pasaría como en cualquier lugar. Pero Tedesco menciona algo interesante al respecto. Senza Roma, senza la tradizione di Roma. Things fall apart. El cónclave está dividido por el idioma y jalando de ese hilo llega a la conclusión de que el lenguaje ordena. Es la base de la tradición y la cultura, y sin ese suelo, las cosas, instituciones o creencias se desmoronan. Además, habla de algo bastante característico del poder. Aquel que alguna vez lo tiene se empeña por mantenerlo o por recuperarlo. Aquí podemos situar otra tensión. Cuando se trata de ordenar, o sea, de organizar y de dar órdenes, ¿qué tiene más peso? ¿Las viejas costumbres o los ideales contemporáneos? Vimos un poco del punto de vista tradicional, Roma y su legado conservador como práctica que sustenta la práctica católica. Y por otro lado está Lawrence y Aldo y sus parceros que defienden los ideales contemporáneos como los derechos a las minorías, la igualdad, la tolerancia y otras cosas más. Pero aquí queda bastante claro una cosa, lo fragmentada que está la Iglesia como institución en la actualidad, y es que los valores y tradiciones no se sustentan bajo el mismo suelo. Eso sí o sí va a generar conflicto y divisiones. Si revisamos más de cerca estas posturas, nos encontramos con ventajas y desventajas de cada una. Por ejemplo, antes en la postura tradicional había más guía, más dirección, un poco más de respuestas. Habían como valores más claros y había un soporte mucho más fundamentado. Y en consecuencia, habían más garantías, así fueran o no reales. Pero eso sí, los castigos eran mucho más duros, había menos libertad, más segregación y mucha más violencia. Del lado de la postura contemporánea, se puede decir que hay más libertad, más derechos, más igualdad y está la posibilidad de elegir sobre el propio deseo. Pero el precio es que no hay de qué sostenerse porque los valores cambian todos los días. Son muy volátiles y por eso las garantías se disuelven. Y así se genera una mayor sensación como de soledad y de separación. Así es como la decisión de elegir a un papa se convierte realmente como en una campaña electoral de conservadores versus liberales, es decir, el paradigma tradicional versus el paradigma actual. Lawrence advierte este asunto y lo pone en tela de juicio. Él se adelanta a esta situación en lugar de censurarlo u ocultarlo, para así jugar con esto a su favor. El regalo de Dios a la Iglesia es su variedad. Es esta variedad, esta diversidad de personas e ideas la que le da fuerza a la Iglesia. Él propone entonces que la diversidad de estas ideas sean lo que le da una fuerza a la Iglesia, que sea eso lo que haga que mantenga viva a la Iglesia. Y la verdad me parece una postura bastante interesante, porque todo lo que queda quieto y cristalizado acaba muriendo, o peor aún, en el olvido. Igual es un poco paradójico, porque el parcero está hablando de que debe reunirse todo tipo de humanos en la iglesia para así fortalecerla, mientras que las mujeres están afuera escuchando porque no pueden entrar. En fin, también habla de otra cuestión y es que el gran pecado del humano es la certeza. Si solo existiera la certeza, sin la duda, no existirían los misterios. La certeza de creerse bueno y la certeza de creer qué significa la palabra de Dios, porque es precisamente el misterio lo que permite que se genere el diálogo, pues uno no quiere conocer de lo que ya sabe. Y la única forma de conservar el misterio es a través de la duda. Desde la concepción católica cristiana, lo único que tiene una certeza sobre algo es Dios. Yo soy el que soy, pero el resto, no. Además, se vuelve otra vez sobre la cuestión de que aquellos que dicen querer el papado son los más peligrosos. Los que son peligrosos son los que sí lo quieren.
Aquí hay claramente otro equívoco, porque ellos plantean que quienes expresan de forma explícita su deseo de ser papa son peligrosos, ya que dejan ver sus ansias de poder. Poder que tendría que ver más con intereses propios que el bien común, lo básico de la corrupción. Pero el hecho de que muchos allí no expresen explícitamente su deseo de ser papa y su deseo de poder no significa que no exista. Y es que la elección de un líder siempre tiene que ver con el juego del poder. Es ingenuo esperar que no se den este tipo de juegos porque estamos en el campo de la relación y la interacción con el otro. Es en la interacción con el otro que aparece la necesidad de establecer roles para establecer un orden. Alguien domina, alguien sigue. Es iluso pensar que se pueden disolver estos roles e incluso tal vez no es lo que más conviene. Entonces desde acá vuelve y surge la pregunta, ¿qué es lo que hace que una persona quiera o no quiera ser papa? ¿Qué es lo que hace que una persona quiera o no quiera ser un líder? El deseo del líder. En un principio podríamos decir que aquel que desea el papado encuentra que este cargo le otorga algo que el resto no tiene. Y es algo que una vez se tenga va a completar el ser. O eso es lo que se imaginan. El que lidera necesita la mirada de los otros para poder posicionarse en este lugar. Necesita de sus seguidores para obtener el poder y sobre todo para mantenerse allí. Es a través de los otros que el líder confirma su grandeza. Por eso el semblante del líder solo existe cuando hay un otro que le otorga este estatuto. Así es como el que lidera necesita de sus seguidores para constatar su propia imagen y su propio cuerpo, para sentirse real, porque solo existe en tanto deslumbra a sus seguidores. Además, quien quiere el poder quiere dominar el discurso, quiere dominar la tradición y la cultura para poder realizar algo del deseo propio, casi siempre disfrazado en un deseo común. Por eso, solo en la posición de poder se puede saltar dispositivos como la ley, porque es el poder el que permite restablecer el nuevo orden de las cosas, de lo que se considera que está bien o está mal, de lo que se permite o no se permite, de lo que se considera un pecado o no, lo que se estandariza o lo que se normaliza, en fin. El deseo del seguidor. El que sigue necesita del resguardo de quien lo gobierna. El seguidor se necesita sentir acogido. Necesita que su líder le dé esa mirada que alguna vez él le dio. Él necesita sentir que se le devolverá alguna retribución, que se le va a conceder algún favor o rendir misericordia por haberle otorgado a su líder en un primer momento ese estatuto de poder. Además, el que sigue necesita de un gran otro, de un gran líder, para que su deseo tenga un sentido y un lugar en el mundo. Ese gran otro a quien sigue se convierte en el soporte de sus propios deseos, que casi siempre terminan siendo los deseos de quien lo gobierna. Por eso, el seguidor siente que su líder le da una consistencia a su ser, incluso a su identidad. Es gracias a su líder que él puede tomar decisiones sin sentir un gran monto de angustia. Por eso, el que está alienado está feliz desapareciendo en la multitud porque ya hay un gran otro con quien se identifica y en quien puede depositar todas sus aspiraciones, miedos, angustias, todo. Y así no vérselas con la responsabilidad del deseo propio. Los unos creen que se completan encarnando aquello que ostenta el poder, los otros creen que se completan siguiendo y identificándose con aquel que ostenta el poder. En ambas posiciones se puede ver que hay una relación con el poder y el deseo. Lawrence es muy buen administrador porque él sospecha y escucha. Él sospecha que los cardinales tienen motivaciones y deseos que él desconoce y escucha el discurso en el que estos deseos se movilizan y se disfrazan para así encontrar el agujero. La contradicción, una pista que lo acerca a lo real de cada uno. Es así como conocer tiene que ver con cuestionar, con no tragar entero. Y así empieza su cacería. La estrategia de Lawrence es entrar en el juego de cada cardinal, de aliarse con ellos y empezar a indagar, pero sin mostrar del todo las ganas de desenmascarar. Primero interroga a Tremblay. Él le dice como, oye, a mí me dijeron que a vos el papa te quería echar. Y el man ahí mismo se pone a la defensiva y le dice como, no, ¿cómo se te ocurre? Si el papa y yo éramos repanas. Tremblay también se echa una pollita diciendo es que hay muchos cardinales aquí que beben y hablan mucha mierda. ¿Sí ven el juego? Tremblay busca redireccionar la conversación y apuntar la falla en un otro. Literal, arrojarle la pelota a otra persona. Y lo charro es que es
casi la misma táctica que usa Aldo. Agarra a la persona que considera que es una amenaza y hace surgir la duda de su credibilidad. Lawrence queda como, sí, cómo no, y le hace entender que le cree, pero él en realidad no le come ese cuento entero. Es más, le pide a un parcero de él que lo investigue. Bueno, por fin tenemos el primer día de elecciones y así quedan los resultados. En primer lugar tenemos a Dejami, después a Tedesco, después Bellini, después Tremblay y por último Lawrence. Como ninguno consiguió la mayoría de 72 votos, les toca volver a votar. Estas votaciones dejan como a todos muy fuera de base, como muy álgidos. Entre los afectados está Aldo, el que supuestamente no quiere el papado. No sabía que fueras así de ambicioso. No sabía que eras tan ambicioso. Uno, ¿por qué le diría eso a alguien si no está compitiendo? Él se siente amenazado por Lawrence y eso que es de su mismo bando. Y luego argumenta es que no, es que no podemos dejar ganar a Tedesco. Lawrence le recalca como pues es que igual hay más opciones, tú no eres el único que tiene que ganar. Y el parcero insiste que no, que el resto son muy funables y hay que vencerlos. Lawrence queda como papi, relájese, pues esto no es una guerra. Sí, es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando. No puede ser que creas que tengo algún deseo de convertirme en papa. Por favor. Todo cardenal tiene ese deseo. Aquí podemos ver cómo Aldo se proyecta en Lawrence. Él proyecta esos deseos que nunca va a admitir. Todo cardinal desea convertirse en papa. ¿Recuerdan lo que les dije del líder y el seguidor? Para Aldo es insoportable hacerse cargo de sus propios deseos de ser papa y su propio deseo de poder. Por eso le delega ese deseo a alguien más, porque solo así cree que puede acceder a eso, a lo que quiere, a través de un otro. Su estrategia es pasarle esa carga de deseo de poder a otros para poder después rebajarlos diciéndoles que son indignos por querer lo que él quiere, y así convertirse en la única persona digna de ser papa. Es todo un paripé. Por eso, para él esto es una guerra, porque es una lucha de poder. Tercer acto. Las consecuencias de conocer. Esta conversación que tienen Aldo y Lawrence termina trastornando un poco a Lawrence, porque se confirma lo que ya sospechaba. Está en medio de una guerra. Imagínense que el segundo día de las elecciones, los resultados quedan más o menos iguales. A Dejami, Tedesco, Bellini, Tremblay, Lawrence y se le suma Benito. Como pueden ver, a Dejami es como el prospecto a ser el papa, pero al parecer este mantiene como una vuelta rara con alguna de las monjas. ¡Qué vergas! Después de este escándalo, Lawrence obviamente quiere ir a averiguar qué es lo que pasó, qué se traen entre manos estos dos, y pillen pues el chisme que se sacó. Resulta que Dejami cuando tenía 30 años tuvo relaciones con una mujer de 19 años y tuvieron un hijo. Mera vuelta. Así, a Dejami está oficialmente fuera del juego. En verdad, lo lamento mucho. Nunca serás papa. Ya son como las quintas elecciones y así van los resultados. Tremblay, Tedesco, Bellini, Lawrence, Adeyemi y Benito. O sea, Adeyemi la cagó durísimo. Lawrence empieza a rayar con esta cacería de brujas que lleva porque se da cuenta que el que busca, encuentra. Investigar si hay algo. No, yo no soy un pudiera ser cazabrujas. peligroso. No es mi deber buscar secretos del pasado de mis colegas. Y con todos los cardenales se va a encontrar con algún tipo de pecado. Un parcerito suyo se lo dice muy bien. El punto es que no encontraremos a un candidato que no tenga alguna marca en su contra. Somos hombres mortales. Servimos un ideal. Ese man la tiene clarísima. El hecho de que sean papas no los hacen más parecidos a Dios. Solo son una figura representativa. Solo sirven un ideal. Pero más allá de eso, siguen siendo igual de mortales que tú y que yo. A cualquier persona siempre se le va a encontrar un pero. Y aún así, algo en Lawrence insiste por saber. Parece que lo insoportable en él es la ignorancia, pero también conocer. Enterarse de la verdad del otro lo hace sufrir, y aún así insiste por conocer más. Esa es su contradicción. Lo insoportable de la ignorancia lo lleva a una búsqueda del saber del otro
que desata su sufrimiento. Y vean pues de la otra de la que se enteró. El Papa efectivamente había echado a Tremblay por simonía, o sea, por comprar votos. Pero como el Papa se murió, pues el man se hizo el loco. Si ven en lo que se mete Lawrence por querer saber más. Y obvio, pues mera vuelta que un man así sea como el Papa, pero de todos los cardenales va a sacar alguna mierda. Igual Lawrence no copia de nada y le muestra esto que encontró a todo el mundo. Les muestra a todos que Tremblay es corrupto. Tú eres el responsable de esto, ¿no es así? No, Eminencia. Tú lo eres. Eso es un vapo. Así, Tremblay queda fuera del juego. La gente empieza a notar que Lawrence tiene mano dura y que hace su trabajo, pero más importante aún, que se hace cargo de lo que le toca. Aldo también nota esto en él y vuelve para pedirle perdón. Vuelve el perro arrepentido. Acepta que tal vez no se conoce tanto como creía. ¡Qué vergüenza! Llegar a esta edad y no conocerte a ti mismo. Tal vez sí desea algo del poder y la ambición. Y es que no reconocer los deseos propios es no conocerse a sí mismo. Ya son las sextas elecciones y nada que han podido elegir a nadie. Ya han pasado demasiado tiempo ahí metidos. Están todos parchaditos votando cuando... el propio mierdero. Resulta que el no tener un líder oficial de la iglesia desata este tipo de cosas. La discordia. Ahorita lo mencionábamos. La gente necesita un líder para poder moverse. Necesitan una base, algo que les dé el sostén de sus vidas. Y sin eso, pues llega el caos y la confusión. Llega el encuentro insoportable del sinsentido. Y por eso la violencia se da como un último recurso para responder ante la nada. Pues es que estamos hablando de que la religión católica, que todos sabemos que es el sostén de una gran parte de la población, pues se quede sin un líder por tanto tiempo. Eso puede desbaratar algo estructural de la vida de muchas personas. Después de ese atentado, en el cónclave, pues claro, se desata otra guerra, porque pues necesitamos ese líderes para allá. Necesitan elegir, sí o sí. Tedesco dice como, papi, ¿sabe qué? Acabemos con todos y listo. Nos vamos a la guerra con quien hizo eso. Nos vamos en contra de todos los que ataquen y ya, chao. Y Benito le responde. ¿Usted qué sabe de la guerra? Su discurso es tan elocuente y tan transparente que terminan eligiéndolo a él de papa. Sí, Benito, el que no tenía cara de nada, termina siendo el representante de Dios en la tierra. Todo risa y felicidad hasta que a Lawrence le da una última pequeña por saber más. Y se entera de esto. Y ahí fue que los doctores descubrieron que tenía útero y ovarios. Resulta que Benito tiene ovarios y útero, pero pues se considera a sí mismo un hombre. Sé que a muchos les descolocó este plot twist, pues sí puede ser un poco como que, pero en realidad a mí me parece muy interesante, porque nos muestra cómo Lawrence se encontró con una verdad que tal vez hubiera preferido no saber. Digamos que las otras verdades de las que se enteró lo posicionaban a él como un jugador con ciertas ventajas frente a los otros. Y así él podía mover sus fichas como quisiera. Pero llegados a este punto, el conocer más, el conocer una verdad, se le fue en contra de él mismo. Ya conoce demasiado y no puede renunciar a eso que conoce. Saber esto, que Benito no es heteronormativo, lo pone a él en una posición de desventaja. Me gusta porque llegamos al final con una conclusión, y es que sí, el conocimiento puede posicionarte en un punto de poder y puede hacer que seas tú quien mueva las fichas y tener el control sobre el juego, pero siempre hay algo de la verdad y del conocimiento que puede tornarse como insoportable y doloroso. ¿Cuánto conocimiento sobre el otro es suficiente para sentirnos satisfechos? Como vimos, el otro siempre va a tener algo que ocultar. Siempre está el misterio. Y es que Lawrence mismo lo decía, se debe de resguardar el misterio y la duda. Tal vez no todo se puede saber, y por eso existe la religión. Bueno, hasta acá el video de hoy. Me encantó hacer este video. Siento que el tema principal de Cónclave bajo mis ojos fue de la relación del poder y el conocimiento, que la verdad es muy interesante porque
Creemos que el conocimiento siempre es poder, pero a veces se nos puede volcar contra nosotros mismos, porque una vez uno ya conoce, ya no puede renunciar a lo que conoce. Pues es algo que la verdad yo no sé cuál sería la respuesta ahí, como en qué momentos el conocimiento es poder y en qué momentos es algo tormentoso. Creo que es un debate bastante interesante, como ese ansia de siempre querer saber más del otro y más y más y más, hasta que se topa con algo que no quería saber. Y yo sé que a muchos les puede pasar eso, como que quiere saber más del otro hasta que se da cuenta que en realidad eso no era lo que quería. Además, es muy bonito como Cónclave nos habla de la contradicción del humano. Siempre está, el equívoco siempre insiste, siempre hace su aparición, pero eso también es lo que permite que las cosas se mantengan vivas, porque pues, como les dije, lo que se cristaliza se muere. Y bueno, me gustaría mucho que me dejaran sus opiniones de la película. ¿Les gustó el final? ¿No les gustó? ¿Por qué? Hay algo muy bonito de la película y es la fotografía. Y pues sí, mera chimba la fotografía. Si tienen otra sugerencia para hacer videos o pues sí, puede ser una serie, una película, déjenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sus teorías de cosas que salen con unas cosas que yo diría como wow, nunca lo hubiera pensado. Entonces también comenten sus teorías. Y ya, si se quedaron hasta acá, muchas gracias. Dale like al video si te gustó. Chais.